Alabamos al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Nuevamente, amados hermanos, estamos con ustedes, siempre contribuyendo de parte de la Primera Iglesia Bautista de Rivas con el mensaje de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a meditar, vamos a reflexionar sobre un tema que para mí es de suma importancia y espero que para ustedes también lo sea. Y se titula Evangelizando desde la Biblia. La vez anterior fue Evangelizando con autenticidad y este es Evangelizando desde la Biblia. Y vamos a basarnos en la carta que le escribe San Pablo a Timoteo, la número 2, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Bien, hermanos, cualquiera diría, ¿y cómo es esto? Bueno, partamos de que uno de los principios fundamentales de los cristianos en general es la Biblia como única norma de fe y conducta. Y tomando en cuenta ese principio, pues nosotros podemos decir que cualquier enseñanza, cualquier doctrina que esté al margen de lo que dice la Biblia, pues sencillamente para nosotros resultaría inaceptable e inadmisible, más aún cuestionable. Y eso es algo que debe estar presente en todos aquellos hermanos, hombres, mujeres, que predican la palabra del Señor. Cuando decimos que hay que evangelizar desde la Biblia, cualquiera diría que es afirmación más tonta, más ridícula. Y lo cierto es que en ese aspecto debemos tomar muy en cuenta que eso pues no es tan obvio como algunos podrían pensarlo. Y también debería serlo, pero no lo es. Y lo decimos de esta manera porque muchos evangelizadores en las calles, en los mercados y a veces hasta en los púlpitos hablan, por ejemplo, de la mujer de Pedro. ¿Qué podemos decir de la mujer de Pedro si la Biblia no dice nada de eso? Por un lado. Por el otro, de la genealogía de Dimas y Gestas. A ver, ¿qué podemos decir nosotros de estos personajes o de cualquier otro, diríamos hasta dislates, que se dicen por ahí, menos de la palabra de Dios? Y en algunos casos, y esto es bastante frecuente, se lee un pasaje de las Escrituras. Se habla de todo menos de lo que está relacionado con el pasaje. Y ahí vamos mal, porque se nos ha mandado como obreros de la palabra del Señor a predicar el mensaje de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay razón pues para decir otra cosa que esté fuera de lo que la Biblia nos enseña. Entonces, cuando se da este tipo de irregularidades, podríamos decir que se refleja una gran irresponsabilidad que pone en entredicho la seriedad del siervo del Señor. Y dice 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Lo estamos haciendo así?
estamos respondiendo nosotros a lo que la palabra del Señor nos indica y que debemos hacer siempre? La Biblia debe continuar siendo la médula espinal de la evangelización. Desde que Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, los protestantes siempre hemos tenido fama de ser buenos lectores y conocedores de las Escrituras. Pero todo parece indicar que solo la fama nos ha quedado. ¿Por qué? Porque hemos descuidado la lectura, el estudio. No queremos escudriñar con detenimiento, a profundidad, la palabra del Señor. Y eso nos lleva a hacer interpretaciones antojadizas. Es decir, muchas veces especulamos y decimos muchas cosas que nada tienen que ver con el texto que encontramos en las Escrituras. Entonces, ¿qué sucede con esto? El conocimiento bíblico del pueblo evangélico, en términos generales, salvo algunas excepciones, refleja muchas señales de debilidad. Y lo decimos por ciertas manifestaciones del culto, por ciertas interpretaciones de la palabra del Señor y por cierto tipo de liturgia que se desarrolla en muchas iglesias. En ese sentido, tenemos que volver a la Biblia, tenemos que detenernos en lo que dice la Biblia para que podamos hacer las cosas conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Un comentarista llamado José María Martínez lo expresa de esta manera: la práctica de la lectura de la Biblia y la oración diarias han disminuido, a juzgar por el propio testimonio de no pocos creyentes. Vean ustedes, hermanos, las nuevas generaciones espirituales tienen un conocimiento de la Escritura inferior a las generaciones anteriores. Suena un poco desagradable eso, pero es la realidad. A veces resulta deprimente observar cuántos miembros de nuestras iglesias desconocen hechos históricos prominentes del Antiguo Testamento. Algo parecido, aunque de modo menos marcado, puede decirse sobre el conocimiento del Nuevo Testamento. Entonces, esto resulta sumamente preocupante, puesto que ahora es cuando más, todo el tiempo ha sido y es necesario conocer más y más de la palabra de Dios. Porque en la medida que nosotros conocemos la Biblia, conocemos más de Dios y también tenemos más recursos para enseñar, para compartir, para ayudar a aquellas personas inconversas, aquellas personas que nunca en la vida han leído la Biblia. Pero qué agradable es cuando uno puede ayudarle, animarle desde la palabra del Señor. En ese sentido tenemos que ser muy estrictos, partir siempre, evangelizar siempre de la palabra del Señor. Si pretendemos hacer discípulos de Jesús con el mensaje del Evangelio a los hombres y a las mujeres del siglo XXI, del tercer milenio, esta tendencia debe invertirse. Hay que ser para después hacer. Tenemos y debemos ser discípulos de Jesús para después hacer discípulos para Jesús. ¿Cómo así? ¿Cómo vamos nosotros a compartir la palabra? ¿Cómo vamos a evangelizar desde la Biblia si no leemos la Biblia?
¿Qué les vamos a decir a las personas a quienes les hablamos supuestamente del mensaje de Jesucristo? ¿Qué les vamos a decir? Primero, y esto es algo estricto, debemos y tenemos que ser, ¿qué? Discípulos de Jesús. Ser discípulos de Jesús para después poder hacer discípulos para Jesús. Esto tiene que ver con el discipulado y también el apostolado. No esos apóstoles que aparecen ahí, no, esa es otra cosa, ese es otro capítulo, no, sino el hecho de ser enviado para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, recordemos, amados hermanos, no podemos dar lo que no tenemos. Si no estamos preparados, si no tenemos los recursos, si no tenemos los elementos suficientes. Por eso es que el texto aquí de Timoteo dice, procura con diligencia. Y la diligencia es lo contrario de la negligencia. Y por esa razón nosotros debemos poner todo nuestro empeño, nuestra dedicación, nuestro interés en leer, profundizar, investigar, preguntar, documentarnos bien. Y de esa manera, pues vamos también a ayudar a otras personas. Pensemos en eso con mayor interés. La otra cosa es que no podemos enseñar las riquezas de la Biblia si las ignoramos. Hay que entender que el estudio, y esto es muy importante, y esto lo dice un pastor que por cierto es de origen español. Esto es sumamente importante cuando dice la Biblia es comparable al corazón que bombea sangre cargada de oxígeno vital para mantenernos activos todos los miembros del cuerpo. Eso lo dice un pastor que es científico también llamado Antonio Cruz. Sí, la Biblia es la única norma de fe y conducta. No hay razón para que nosotros hablemos de otra cosa. No hay razón para que nosotros especulemos, inventemos. Recordemos lo que dice allá Apocalipsis 22, 18 y 19, que para mí eso es algo que debemos ponerle mucha atención. Eso es muy serio, lo que dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Olvidémonos de los profetas de ahora, olvidémonos, la profecía está en la Biblia, porque tantas cosas se están diciendo por ahí. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y el 19 dice lo siguiente: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Muy claro ese mensaje, muy claro, y por eso, amados hermanos, una vez más queremos insistir en el amor de Cristo. Leamos más la Biblia, investiguemos más, preguntemos más, tratemos de estudiar más, y de esa manera vamos a hacer un mejor trabajo dentro de la obra del Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias también, Señor, porque sabemos que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque podemos compartirla con nuestros hermanos, amigos, conocidos y demás. Te pedimos que siempre que tengamos que hacer esta labor, tu Santo Espíritu nos ilumine. Señor, clamamos a ti
para que controle esta pandemia en todo el mundo, para que le des salud a todos los que padecen y también para que les des consuelo a aquellos que están lamentando la pérdida de sus seres queridos. Nos ponemos bajo tu cuidado en el sagrado y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.